Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Laudetur Jesus Christus. Reflexión del Santo Evangelio del 23º domingo del tiempo ordinario. Sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a proclamar el Santo Evangelio. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Paz y bien en Cristo Jesús. Unidos en comunión de fe, amor y devoción, al viaje apostólico de nuestro Santísimo Padre el Papa Francisco en Oceanía. Oración colecta. Señor, Dios y Padre nuestro, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues comenzamos esta reflexión del Santo Evangelio. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. El Santo Evangelio nos presenta siempre al Jesús misionero. No es un Jesús que se la pasa en Jerusalén, ni mucho menos celebrando ritos en el templo. Es un Jesús que, como nos lo ha recordado el Santo Padre el Papa Francisco en uno de sus mensajes desde Papúa en Nueva Guinea, nos dice: Dios es un Dios cercano, compasivo y tierno. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. El evangelista nos muestra uno de los pasajes más hermosos de lo que debe ser la Iglesia, comunidad de discípulos misioneros. Se trata de una eclesiología, un espíritu de iglesia que, como su Dios, es una iglesia cercana, compasiva y llena de ternura. Es una comunidad que ya no se deja llevar por los criterios de que si alguien está enfermo es porque está pagando algo por los pecados suyos, por los pecados de sus antepasados. Es una comunidad que ha sobrepasado muchos paradigmas rígidos. Una comunidad que entre sus prioridades ha entendido, ha profundizado y sobre todo ha hecho suyo el mandato misionero. Proclamen el reino de los cielos. Proclamen que el reino de los cielos ya está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y expulsen a los demonios. Es una comunidad sensible a las necesidades de los demás. Los demás no son necesariamente los miembros de la parroquia que están registrados y pagan el diezmo para tener derecho a los servicios. Las necesidades de los demás
son las de todo ser humano, cristiano o no cristiano. Me pregunto, ¿por qué esta comunidad vive esta dimensión misionera del Evangelio? Porque ellos mismos han tenido la experiencia de ser sanados de sus enfermedades y dolencias. Por tanto, solo una comunidad que vive en un constante proceso de sanación será capaz de abrir su corazón a las necesidades de los demás. La expresión del evangelista es sencillamente hermosísima. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Es una comunidad que sabe que la fuente de la sanación es Jesucristo mismo. Y aquí quisiera mencionar las famosas misas de sanación, que ya de por sí decir misas de sanación deja mucho que desear. Si hablamos en términos de teología sacramentaria, en términos reales con esa expresión, se podría estar diciendo una cuestión hereje. Y más aún cuando las misas tienen el poder de la sanación por determinado sacerdote que se convierte en el protagonista de la sanación. Vamos a ver que el verdadero autor de la sanación no hace espectáculos. Le suplicaban que le impusiera las manos, es decir, la comunidad hace oración de intercesión, de súplica, pero una oración que está encarnada en las necesidades de los demás. De hecho, aunque el evangelista no lo mencione, da la impresión que la comunidad conoce muy bien a la realidad de este hombre sordo y tartamudo. ¿Quién no quisiera vivir en una parroquia así, donde los miembros no se dedican a los chismes ni a las divisiones, sino que palpitan al unísono del corazón de Jesús, y por eso son la prolongación del mismo corazón de Jesús, cercano, compasivo y tierno? Aquí se trata de un sordo y tartamudo. Se podría tratar de una prostituta, de un delincuente, de un homeless, es decir, de un vagabundo, de un drogadicto, de un narcotraficante, de un violador, etc. En este punto es necesario recordar por qué llevamos el nombre de católicos. Hay que recordar la catolicidad en toda la extensión de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. La catolicidad no tiene nada que ver con sevillanas en la cabeza, ni manitas juntas, ni misas en latín que nadie entiende. Y continuamos con el Evangelio. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Aquí es donde podemos ver que a nuestro Señor no le gusta el espectáculo, no le gustan los shows. Por eso lo aparta a un lado de la gente, en el silencio. Y no es para menos, pues el mismo Jesús vivió la vida oculta de Nazaret por 30 años. Es uno de los evangelios más elocuentes, el silencio de Nazaret. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. De suyo no habría necesidad de este gesto. Bastaba, como dice el centurión romano, basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Sin embargo, el gesto de nuestro Señor es una vez más de cercanía, de compasión, de ternura, como nos lo recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco, desde Oceanía. En el fondo es una comunidad que toca a sus enfermos, es decir, que toca la realidad de su propio sufrimiento, que hace suyas sus dolencias, tal como lo dice el profeta. Él hizo suyos nuestros sufrimientos y nuestras dolencias. Por sus llagas hemos sido curados. Si me permiten, les puedo decir que en mi vida sacerdotal, visitar a los enfermos ha sido uno de mis alimentos espirituales más fuertes que me ha sostenido en este ministerio. Siempre ha sido una experiencia de Dios, una gracia extraordinaria, una reflexión personal que me deja en silencio, meditando a la luz de la fe en nuestro Señor Jesucristo en la cruz, redimiendo a la humanidad. Madre Inés, en su espíritu misionero, tuvo como parte integral a los enfermos. Ella decía que si pudiera, iría de puerta en puerta visitando enfermos,
para unir todo el sufrimiento a la cruz del Señor, tal como lo dice San Pablo: sufro en mí lo que le faltó a la pasión de Cristo. Por otro lado, se sabe que Madre Inés tuvo un trato exquisito con los enfermos. De hecho, nuestra Fundación Alianza Únete tiene como lema pasar por el mundo haciendo el bien, tomado de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pedro dice que nuestro Señor pasó por el mundo haciendo el bien, curando todo tipo de enfermedad y expulsando a los demonios. Y precisamente Madre Inés nos recuerda que como Jesús necesitamos pasar por el mundo haciendo el bien. Y continúa el Evangelio: después, mirando al cielo, suspiró. El mismo Jesús también hace oración mirando al cielo, pidiendo a su Padre Celestial por este enfermo. Este suspiro de nuestro Señor podría significar, a mi entender, dos cosas. Primero, cuando uno suspira, toma aire y luego lo expira. Por tanto, estamos hablando del Espíritu Santo que le está comunicando a este enfermo. Y segundo, el suspiro es un descanso, es un soltar la tensión. Y Jesús está suspirando, no el enfermo, es decir, Jesús está asumiendo la tensión de toda la vida de este enfermo. Lo está sanando también, no solo en la sordera y la tartamudez, sino que lo está sanando desde lo más profundo de su alma. Y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. La próxima vez que participemos en un bautismo, les sugiero que estemos atentos a esta parte tan bella del rito, cuando el ministro, haciendo la señal de la cruz en los oídos y en la boca del candidato, dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar su evangelio para gloria de Dios Padre. Y este rito del bautismo se llama precisamente Efetá. Los que tenemos la bendición del santo bautismo ya no deberíamos, por lo tanto, estar sordos a la palabra del santo evangelio, a los gritos de los pobres, como lo dice Yahvé a Moisés en el Sinaí: he escuchado el lamento de mi pueblo. No deberíamos estar sordos a las súplicas de los necesitados, mucho menos tartamudear al predicar el santo evangelio, no solo con la boca, sino con las obras, así como esta comunidad predica el evangelio de los enfermos. Necesitamos predicar el evangelio sin dificultad, un evangelio encarnado en la realidad del mundo. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Otra vez regresamos a la espiritualidad de Nazaret, a la espiritualidad del silencio, contrario a los likes, a los influencers, a los shows, a los espectáculos. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Una comunidad eminentemente misionera que proclama desde los tejados el evangelio de la cercanía, de la compasión, de la ternura de Dios. Seguramente esta comunidad afianzó aún más su espíritu de caridad verdadera, de apertura a las necesidades de los demás. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta comunidad concluye este pasaje bellísimo con una profesión de fe que se remonta a la creación, cuando el autor del libro del Génesis dice: vio que todo estaba bien hecho. Es el mismo Dios el que todo lo hace bien. Esto hay que metérnoslo, hermanos, hasta la médula del alma. Dios todo lo hace bien y hay que proclamarlo. Pero es importante darnos cuenta que esta comunidad no se alaba a sí misma, no dice: nuestras misas de sanación, nosotros lo hicimos bien, qué bien hacemos la oración de súplica, sino que toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor es para nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque todo lo hace bien. Pongámonos con humildad delante de Él para que Él mismo mire al cielo, suspire,
nos toque nuestros oídos y nos ponga de su saliva en nuestra lengua, que nos abra la sordera y nos quite la timidez en hacer el bien, que abra nuestros oídos a las voces silenciosas de millones y millones de necesitados. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Su hermano en Cristo Jesús, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. De la tumba resucitó.